Las bodycam o cámaras de los agentes civiles de tránsito son a prueba de todo, lo que garantiza la veracidad y transparencia en el accionar de nuestros agentes. Esto es transparencia, esto es tecnología, esto es real. Buenos días amigos de La Posta, bienvenidos a un programa más de News and Coffee. Yo soy Gabriela Yepes y estoy reemplazando a Anderson Boscan, quien estará con nosotros desde la próxima semana. Si se preguntan dónde estoy en la cafetería Il Barista tomándome un café de Loja de Catamayo. Está buenísimo y recomendado, tienen que probarlo. Así que si quieren probar, vengan a Il Barista en la avenida Amazonas y República, en los bajos de la Cámara de Comercio. Además, quiero agradecer a nuestros auspiciantes, gracias a Hyundai, gracias a la ATM, la Autoridad de Tránsito de Guayaquil, y además a Ital Cauchos Michelin. Si están buscando las mejores llantas, no las busquen más porque ahí las encuentran, en sus locales, diagonal al Nacional en Tumbaco y en la avenida Amazonas y el Inca. Bueno amigos, y sin más, pasamos a En Caliente. En Caliente, la desaparición de la joven Juliana Campoverde por fin podrá ser resuelta después de 6 años. Este fin de semana, Jonathan C., el principal sospechoso y además pastor evangélico, declaró haberla asesinado y arrojado en una pendiente. La DINASED está buscando sus restos y ya halló algunos y van a ser examinados para confirmar si son o no de la joven. Por otro lado, la Armada del Ecuador decomisó 1 tonelada de droga en una lancha en Esmeraldas que buscaba llegar hacia Centroamérica. Además, la cuenta regresiva empieza, porque esta semana, hasta el lunes 19, la Interpol deberá decir si pone o no difusión roja en contra de Rafael Correa. Eso es En Caliente. Y ahora, amigos, en cuanto a la entrevista, vamos a un tema polémico, de debate público y de reflexión también, como es el aborto. Por eso tengo como invitada hoy a la directora de la Fundación Desafío, Virginia Gómez de la Torre, quienes están impulsando la despenalización del aborto en caso de violación en nuestro país. Sin más, amigos, pasemos a la entrevista. Bienvenidos amigos a la entrevista. Como les comenté al inicio del programa, hoy estamos con Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío. Bienvenida, Virginia. Gracias, bienvenidas. Bueno, empezamos con la entrevista. Virginia, su fundación y sé que también otros grupos sociales y movimientos sociales están en busca en impulsar la despenalización del aborto en caso de violación en nuestro país. ¿Por qué crees que es importante que esto se dé en el Ecuador? Bueno, nosotros estamos inmersas en un proceso desde hace muchos años para que las mujeres ecuatorianas puedan decidir sobre una interrupción o sobre continuar un embarazo de cualquier forma, o sea, en cualquier circunstancia. Consideramos que el aborto por violación es un paso, ¿sí? No es que queremos solamente aborto por violación, las mujeres deberíamos decidir en todas las circunstancias. Sin embargo, consideramos que es indigno y es una cuestión muy mísera que estemos pidiendo incluso solamente aborto por violación,
porque en este país a las mujeres nos violan, a las mujeres las violan. Las mujeres en edad fértil, la mitad de estas mujeres son las más pobres y hay 14 denuncias, entre 11 y 14 denuncias diarias de violación de las que se denuncian. Hay como 2.960 niñas menores de 14 años violadas cada año, de las cuales un 2% declara que es su segundo embarazo, menores de 14 años. Entonces nos parece realmente de justicia, de derechos, que el Código Penal que ahorita se está reformando por lo menos considere y debata de una manera responsable la posibilidad de despenalizar el aborto en caso de violación. Consideramos que una ley no obliga a nadie a abortar, una reforma como esta no obliga a nadie a abortar, y sobre todo vamos también a prever que una mujer que ha sido violada y haya llegado a tomar esta decisión no vaya presa. Es injusto que después de que ha sido violentada, pues incluso vaya presa o la judicialicen. ¿Cuántos años se enfrenta una chica o una mujer que se encontró que abortó? Hasta de 2 a 3 años. O sea, ahorita hay mujeres, como 326 mujeres judicializadas, algunas están presas. No es que en este país no se judicializa o no se encarcelan a las mujeres, este país sí judicializa y encarcela a las mujeres. Y muchas de estas mujeres probablemente fueron embarazadas producto de una violación. En el 2013 no pudimos, cuando se elaboró el Código Penal no se pudo, pero ahora estamos con una nueva oportunidad y pensamos que este es un país que debería dar ese salto, es una deuda de la democracia ecuatoriana, decir a las mujeres que han sido violadas, a las niñas que han sido violadas, pues que sí, que hay un voto de confianza, que creemos en ellas y que va a permitir que aborten si han sido violadas, si esa es su decisión. Si no ha sido su decisión, también hay que apoyarlas. Claro. Virginia, tú nos estás hablando del Código Orgánico Penal. Más o menos para entender y ubicar a la gente también, ¿cómo está la legislación en cuanto al aborto en el Ecuador? Tenemos dos causales de aborto. El artículo 150 del Código Penal dice que el aborto no será punible cuando la mujer enfrente un peligro para su salud o su vida. O sea, ahí hay una posibilidad, incluso en caso de violación, porque las niñas o las mujeres violadas están muy afectadas en su salud integral. Entonces, es importantísimo, por ejemplo, que los servicios de salud evalúen bien a una mujer o a una niña que llega violada y embarazada, y que puedan decidir o definir, ofrecer la posibilidad de un aborto, porque la afectación de su salud integral es grande. O sea, una mujer violada está destrozada, una niña que llega con unas desventajas terribles también está mal, bien muy afectada en su salud integral, podrían ofrecer esa alternativa. Y el otro punto, la otra causal es cuando una mujer con una discapacidad mental ha sido violada y está embarazada. O sea, únicamente cuando es violada con discapacidad mental puede abortar. Sí, y es muy injusto porque resulta que el 0.98 de mujeres en edad fértil en este país tienen alguna discapacidad mental. Ni siquiera las otras mujeres que tienen otro tipo de discapacidad, como son las mujeres con una discapacidad visual, auditiva o motora, pueden acceder a una interrupción legal, y son mujeres que tienen muchísima vulnerabilidad y tienen más posibilidades de ser violadas, y de hecho eso sucede. Entonces nosotros como movimiento de mujeres, como la Coalición Nacional de Mujeres, en donde yo milito, como el Frente Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos, pues pensamos que es hora de que se haga un debate. Creo que en este punto es loable y se merece un aplauso, pues Marcela Guiñaga, que ha abierto el debate y se ha posicionado de una manera adecuada políticamente, porque ha dicho, bueno, mi posición es una, todos la conocen, pero no puedo poner mi posición en el debate de una política pública. También ha estado en el debate, ha sido invitado Fray Julián Cruzalta, que es un fraile católico que ha planteado, por ejemplo, que el Estado ecuatoriano y la Comisión de Justicia tendría que elaborar el Código Penal y hacer la reforma de este Código Penal desde una posición de ética laica y pública. Eso quiere decir separar el Estado de las creencias religiosas y elaborar de esa manera la reforma. Eso significa que
el Estado tiene que darle respuesta a todas las mujeres, no solamente a las mujeres que quieren continuar con el embarazo de un violador, sino a las que no quieren también. Ahorita solo les da respuesta a las que quieren continuar con el embarazo de un violador. En este punto buscan la reforma del Código Orgánico Penal, digamos. Sí. Pero, ¿cómo es este proceso legal de irse en contra de un artículo que es el de la Constitución, en donde habla que el Estado garantiza y reconoce la vida desde la concepción? O sea, si nos vamos a una pirámide de la Constitución de Montecristi del 2008, está encima de códigos orgánicos penales. ¿Cómo cambiamos esto en el país? La protección de la vida desde la concepción, leída en la Constitución, tiene que ser analizada con los otros derechos que la Constitución otorga a las mujeres embarazadas. Por ejemplo, las mujeres embarazadas no han perdido sus derechos. Las mujeres embarazadas no hay que invisibilizarlas para que solo aparezcan fetos y embriones. Las mujeres embarazadas en la Constitución tienen derecho a la salud integral. Eso quiere decir que tienen derecho a la salud física, psicológica y social. Si ponemos este derecho de cara a la protección de la vida desde la concepción, el Ecuador ya ponderó los derechos de las mujeres hace 75 años y le dijo al país que tiene más derecho la mujer embarazada, la que ya nació, la que ya tiene otros hijos, la que tiene sueños, la que está estudiando, la que está trabajando. Eso no quiere decir que no se proteja desde la concepción, pero para proteger la vida desde la concepción, la mujer tiene que estar viva y a esa mujer hay que protegerle. Y en este sentido tenemos importantes precedentes jurídicos a nivel internacional, de los cuales el Ecuador es signatario. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el embrión y el feto tiene que ser protegido de una manera gradual. Y eso quiere decir que en los primeros estadios del embarazo, quien tiene la potestad, quien tiene el derecho a la vida es la mujer embarazada. Y eso es algo que lo ha dicho la Corte Interamericana, y cuando el feto tiene posibilidades de vivir fuera del cuerpo de la mujer embarazada, pues es sujeto de protección. Pero mientras tanto, la que tiene mayor derecho a la vida es la mujer embarazada, la niña embarazada. Y en este caso, cuando ha sido violada y embarazada producto de esto, pues si decide interrumpir el embarazo, pues el Estado le debería dar esa posibilidad de un aborto legal, seguro y gratuito. Claro, Virginia, como usted nos comentaba, Marcela Guiñaga abrió un poco el debate como siendo presidenta de la Comisión de Justicia. Ahora se está hablando de la despenalización del aborto, y también del proyecto del Código Orgánico de Salud se está aplicando un nuevo artículo que está también en debate, el 194. No sé si usted vio, en donde se dice que las casas de salud están obligadas a recibir a mujeres con emergencias obstétricas, en este caso derivadas de abortos. Esto no sé si usted lo ve como una medida parche para tapar el verdadero problema, que es que las adolescentes se están embarazando y abortando en el país. No es una medida parche, porque el sistema de salud tiene que resolver los problemas de abortos en curso que llegan al sistema. El verdadero problema es que las 52,000 adolescentes que se embarazan cada año, más o menos 1 de cada 4 llegará embarazadas producto de violencia sexual, pues tienen que ser atendidas en el sistema de salud, su derecho a la vida. Eso lo dice la Constitución. En la Constitución tenemos derecho a la vida y derecho a la salud integral. Entonces, en ese marco, lo que hace el Ministerio de Salud es lo correcto, atenderlas, ¿sí? Lo que no está haciendo el Ministerio de Salud, a pesar de los esfuerzos que hace, porque no podemos decir que no está haciendo unos esfuerzos para disminuir el embarazo adolescente, es ampliar su trabajo a lo que significa ofrecer. Por ejemplo, las 3 estrategias que hacen posible que se disminuyan los abortos y se disminuya drásticamente la mortalidad materna derivada de abortos inseguros. Esas 3 estrategias tienen que ver con educación sexual integral. En este sentido tiene mucho que ver el Ministerio de Educación. Ustedes saben que existen grupos antiderechos que están en contra de la educación sexual integral, están en contra de los anticonceptivos de manera universal, que es otra de las estrategias que hace que los abortos inseguros disminuyan y que las mujeres no se embaracen. Cuando una mujer no se embaraza, no aborta. Cuando una mujer no se embaraza, no muere o no se complica por un embarazo o por un aborto inseguro. Y el otro pilar fundamental, una estrategia que al país le falta, es despenalizar el aborto de manera general. Ahorita lo que estamos pidiendo es que lo despenalice en caso de violación, que es muy poco, pero que sí abona para trabajar
en un proceso hacia una despenalización total. Nos han dicho la gente que milita en los grupos de estos antiderechos fundamentalistas que estamos planteando la despenalización del aborto en caso de violación porque queremos despenalización total. Es verdad, queremos despenalización total, obviamente. Este es un paso, pero es un paso muy pequeño, pero absolutamente necesario y justo para las mujeres que están siendo obligadas a parir de violadores. Claro, Virginia, ¿cómo podemos interpretar esto? En el Ecuador seguimos con estas leyes que no se acoplan a la realidad social que existe. Digamos, hay legislaciones más avanzadas, como en Chile, Brasil, Bolivia, en donde el aborto es permitido en caso de violación y no necesariamente porque tengan discapacidad, sino porque son violadas las mujeres y porque existe una malformación del feto. ¿Por qué países vecinos, estando en el mismo continente, nosotros estamos todavía un paso atrás? Esa es una pregunta que nos la hacemos nosotras constantemente. Colombia hace, en el año 2006, ya van a ser 12 años, me parece. Argentina hace 10, despenalizó el aborto en caso de violación. Colombia fue más allá. Colombia no tenía ninguna causal. En Colombia las mujeres no podían abortar por ninguna causal. Y la Corte Constitucional colombiana, que obviamente en ese tiempo era una corte, no sé cómo es la de ahora, pero en ese tiempo era una corte absolutamente ligada, apegada al derecho y apegada a los estándares internacionales, dijo no, o sea, es injusto que las mujeres vivan un aborto inseguro o se les obligue a parir de un violador porque es una carga excesiva al desarrollo de su personalidad, al desarrollo de su proyecto de vida, es someter a las mujeres a procesos de tortura, a procesos y cargas inmensamente graves e injustificadas a su vida, y dijo, despenalizamos el aborto en caso de violación, en caso de malformaciones inviables y obviamente para proteger su vida o su salud. Eso lo dicen magistrados constitucionalistas de la talla de Rodrigo Primi, Gaviria, un constitucionalista famosísimo a nivel de América Latina que ya murió, o de Clara Inés Vargas. Ustedes lo pueden ver en la página de Fundación Desafíos, el video se llama Decisiones que salvan vidas de mujeres, ahí claramente ellos dicen por qué lo hicieron. El fallo FAL, que es un fallo argentino de la Corte Suprema de Argentina, dijo exactamente lo mismo. ¿Por qué razón si a las mujeres con discapacidad mental, a las que se les dice que no consintieron esa relación sexual, que su consentimiento era viciado, era suficiente como para permitirles una interrupción, ¿por qué razón ese consentimiento vale para la mujer con discapacidad y no vale para la mujer que no tiene discapacidad? Es una cuestión ilógica. Por lo tanto dijeron, ese consentimiento, ese no consentimiento, ese consentimiento viciado, vale también para el resto de mujeres. Y el artículo argentino es exactamente igual al artículo ecuatoriano, ¿sí? Entonces los magistrados de la Corte Suprema Argentina dijeron, no, las mujeres que no tienen discapacidad tienen todo el derecho de interrumpir ese embarazo producto de una violación y lo vamos a permitir. Y se despenalizó el aborto en caso de violación en la Argentina, son 10 años. Nosotros tenemos o hemos tenido cortes constitucionales que no han estado a la altura de los problemas de las mujeres en este punto, no han estado a la altura de la realidad del país, y pues incluso hemos tenido una corte constitucional que impidió la comercialización de un producto de anticoncepción de emergencia. Ese tipo de cortes hemos tenido. Esperamos que la nueva corte, que parece que ya mismo vamos a tenerla, tenga magistrados y magistradas que estén a la altura de un país que ya debería no ser del tercer mundo, deberíamos ser del primer mundo. Las mujeres ecuatorianas somos mujeres del primer mundo, porque nos consideran mujeres del subdesarrollo. Entonces, esas fueron las razones, ¿no?, por las cuales Colombia, Argentina, por decir algo, Chile tuvo una presidenta muy apegada a los derechos sexuales y reproductivos, Michelle Bachelet, y con su impulso igualmente despenalizó el aborto el año pasado con 3 causales, de no haber tenido ninguna. Las mujeres ecuatorianas somos diferentes a las chilenas, somos diferentes a las argentinas, no. Ahí también las violan, ahí también tienen problemas. Entonces,
¿Por qué razón en este momento la Comisión de Justicia no querría despenalizar el aborto y la Asamblea no lo querría hacer? Deberían hacerlo. Claro, Virginia, usted nos comenta de la Comisión de Justicia que está en debate, ¿verdad? Pero también se dice que está en debate despenalizar el aborto, pero únicamente para menores de 14 años. Es una opción que va a haber. ¿Por qué quieren hacerlo para menores de 14 años si la mujer puede ser violada a cualquier edad? Porque desafortunadamente, hablo de manera general, quienes hacen y elaboran las políticas y quienes tienen en sus manos, digamos, en este caso, la vida de niñas y la vida de las mujeres, en este problema específico, tienen miedo, o sea, y tienen intereses probablemente políticos que no van de acuerdo a la realidad del país. O sea, no niego que haya temor, los intereses políticos, probablemente las próximas elecciones sea un freno, pero yo sí tengo ahí un interrogante. Yo no votaría por un candidato o una candidata que esté en contra de mis derechos sexuales y reproductivos. Yo no votaría por una candidata o un candidato que quiera que mi hija o la hija de mi amiga o las adolescentes o las niñas sean obligadas a parir de violadores. Yo no votaría jamás por un candidato o una candidata que esté posicionada en ese punto. Y ojo con los candidatos y candidatas que estén posicionados de esa manera. Entonces yo creo que hay varias cosas, ¿no? Probablemente tengan temor de que les reste votos. Hay asambleístas que obviamente están muy alineados con los grupos antiderechos y que jamás van a aceptar dar su voto para que se despenalice, pero no todos en la asamblea son asambleístas, primero que van a ser candidatos y segundo asambleístas que estén condicionados por las iglesias o por la élite de las iglesias que están en contra de nuestros derechos. Yo creo que es importante que quienes van a ser candidatos o los asambleístas piensen en los votos. Habemos ya muchísimas mujeres y hombres que no vamos a votar por quienes quieran que las mujeres violadas ecuatorianas sean obligadas a parir de violadores. Sería muy discriminatorio que solamente las niñas que, bueno, ya en el Código Penal dice que eso es violación, que se sientan cómodos y aliviados porque el Código Penal ya dijo que es violación. Sería muy discriminatorio, porque la niña de 14 años un día resulta que ya no podría. Eso sería muy violento y sería muy discriminatorio. Nosotros estaríamos en absoluto desacuerdo en que se haga una política de esa manera, porque sería contrario a los estándares internacionales y a la misma Constitución que protege a las mujeres de la discriminación. Claro. Virginia, ustedes como fundación han mapeado tal vez cuáles son los grupos o los políticos que están haciendo un lobby para que no se dé esto de la despenalización del aborto. Bueno, en la Comisión de Justicia están los asambleístas ligados a partidos tradicionalmente católicos, ¿no? Como el Partido Social Cristiano. Yo no querría decir, y me gustaría pensar que los partidos políticos, en este caso Social Cristiano y Creo, desde sus dirigencias y desde quienes toman las decisiones, vayan a obligar a quienes son parte de estos partidos políticos, obliguen a votar en contra de su conciencia. Yo creo que en este caso Fray Julián Cruzalta dijo algo muy sabio. O sea, hay que respetar la libertad de conciencia, y la libertad de conciencia empieza por creer que, por ejemplo, el aborto por violación es un derecho que debe ser respetado en este país. Entonces me gustaría pensar que tanto el Partido Social Cristiano como Creo permitan a quienes son parte de estos partidos voten con libertad de conciencia, que es lo que se pidió cuando se planteó despenalizar el aborto del 2003, y que todos sabemos qué es lo que pasó. El expresidente Correa dijo que no, pero bueno, eso ya pasó. Ahorita tenemos una nueva oportunidad y ojalá estos dos partidos logren y definan que sus partidarios o quienes están representándolos en la asamblea voten de acuerdo a una libertad de conciencia, y ahí probablemente tengamos posibilidad de que el aborto sea despenalizado en caso de violación. Aquí también tengo que hacer mención a Pachacutic.
probablemente estén en el grupo de quienes son indecisos, indecisas, y emplazamos, solicitamos y pedimos a Pachacutic que piense en la violencia que viven las mujeres indígenas por su pertenencia étnica, las mujeres negras por su pertenencia étnica, son las que más mueren producto de embarazos de riesgo, abortos en condiciones de riesgo y causas evitables en relación al embarazo y al parto. Me parece súper importante que la CONAIE y Pachacutic tengan la posibilidad de debatir. Lo digo esto porque en la Comisión de Justicia hay 2 representantes de Pachacutic que nos gustaría pensar que van a votar sí, para que el tema de aborto por violación por lo menos pase al plenario, quede en el informe y pase al plenario, que es un riesgo que todavía vemos que a lo mejor no pasa. Ustedes ya han hablado, como nos comenta, con asambleístas de Creo, Partido Social Cristiano Pachacutic, ¿han hablado con ellos del tema? Bueno, nos hemos presentado en la Comisión de Justicia, no hemos hablado específicamente con estas representaciones, tampoco hemos hablado con los representantes del Partido Social Cristiano, ni de Creo. Sin embargo, hemos tenido reuniones, por ejemplo, en el Código de Salud, y aquí es súper importante plantear lo siguiente: las leyes son sinérgicas, las leyes entre sí se fortalecen y no tienen que ser leyes que se contrapongan. Y en el Código de Salud es bueno saber que, por ejemplo, hay un artículo, 2 artículos que están permitiendo objeción de conciencia. Y en eso Marcela Guiñaga planteó una cuestión muy sabia. Marcela Guiñaga dijo que se debería aprobar primero el Código Integral Penal y después el Código de Salud, porque el Código Integral Penal da también un marco jurídico al tema de algunas situaciones del Código de Salud. En este caso yo sí quiero plantear que la objeción de conciencia es un derecho que tenemos los profesionales de la salud. Yo soy médica y no me gustaría no tener la posibilidad de objetar conciencia. Ese artículo está en la Constitución y se lo interpreta en relación a los otros artículos que están en la Constitución. Pero la objeción de conciencia puesta, tal cual está puesta ahora en el Código de Salud, permite incluso a los hospitales, a los centros de salud públicos y privados objetar. Y ahí yo sí quiero ser muy clara en decir que los hospitales ni los servicios de salud como tales son objetores, porque no tienen conciencia. Quienes objetan son los profesionales de la salud que están obligados a hacer un procedimiento, como en este caso es la interrupción del embarazo, terapéutica del embarazo, o entregar anticoncepción, o o implantar un anticonceptivo, o entregar anticoncepción de emergencia. El artículo que permite la objeción de conciencia permite, por ejemplo, objetar a todo el mundo, al personal de apoyo en salud. Así está planteado el artículo. ¿Y eso qué significa? Significa que el chofer de la ambulancia, que el guardia o quien dé el turno también objete. Eso es ilógico. Objeta, Virginia, para ponerlo más claro, ¿objeta en qué sentido? ¿No permitir al adolescente abortar, decirle no? No permitir e impedir, desobedecer, porque la objeción de conciencia implica desobedecer el que yo doy una prestación de salud pública, como es una interrupción terapéutica del embarazo, como es que yo doy anticoncepción de emergencia, como es que yo doy información, como es que yo atiendo a una persona de la diversidad sexual, como es que yo hago un procedimiento ligado a la infertilidad, por ejemplo. O sea, la objeción de conciencia permite al prestador desobedecer, y eso es legal, ¿sí? Entonces, el objetor o la objetora puede decir, bueno, yo a usted, como es de la diversidad sexual, yo no le atiendo, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Pero eso es terrible, eso es terrible. ¿Cómo yo puedo permitir como Estado que el chofer de la ambulancia o el guardia objete, o quien hace la limpieza objete? No puedo. O sea, no limpio ese cuarto porque yo objeto, porque ahí está una mujer que se va a hacer un aborto. O yo no le doy anticoncepción de emergencia porque creo que eso atenta y es abortivo, y no le doy. Entonces ahí la pregunta es, ¿el Estado ecuatoriano está en la capacidad de, por cada objetor, poner un no objetor? Porque aquí la discusión no es que el objetor está en el centro de la discusión. En el centro de la discusión está la persona que va a pedir el servicio, ¿sí? Y el Estado el sistema de salud ecuatoriano tiene la obligación de dar
el servicio a esa persona. Y para eso el Estado ecuatoriano tiene que por cada objetor poner un no objetor. Tiene esa capacidad, por ejemplo, en el servicio de medicatura rural, en donde hay solo un médico. Tiene, porque el Estado ecuatoriano, bajo los artículos de la Constitución, tiene el deber de garantizar la salud integral a hombres y mujeres en todo el ciclo de vida. Entonces yo dudo, porque el objetor tiene que decirle a esa persona que no le va a dar la atención, decirle, a ver, yo le llevo al servicio o al profesional que sí le va a atender. Si ese objetor o objetora no tiene esa posibilidad, ese objetor le tiene que atender, porque no le puede dejar sin atención a esa persona. Entonces, ¿vamos a garantizar eso? ¿Vamos a garantizar que los objetores hagan eso? Las personas están en riesgo con ese artículo. Además, el otro artículo que explícitamente está en el Código de Salud es que el Código de Salud permite a los profesionales de la salud objetar en caso de anticoncepción. O sea, si yo no estoy de acuerdo en dar anticonceptivos, en administrar o insertar un dispositivo intrauterino, o dar anticoncepción de emergencia, o dar información sobre eso, no lo hago. Eso es terrible. O sea, no pueden estar esos artículos de objeción de conciencia en el Código de Salud. Se lo hemos dicho al doctor William Garzón. El doctor William Garzón ha tenido una apertura para escucharnos y rever esos artículos. Esperamos que lo haga. Muy bien, Virginia, hasta ahora hemos hablado de lo jurídico, de lo que se está debatiendo en la Asamblea. Me gustaría pasar con usted como directora de una fundación a una parte más social, más personal de las adolescentes, de las que están embarazadas, con embarazos no deseados. Virginia, usted que ha estado de cerca con ellas, ¿qué pasa cuando una adolescente es obligada a tener un bebé? Como en nuestro país es ilegal, no se le permite abortar. ¿Qué pasa con ella físicamente, psicológicamente? La salud integral a la que todos tenemos derecho tiene 3 dimensiones. Esas dimensiones son la salud física, la psicológica y la social. Cuando una mujer es obligada a continuar con un embarazo que no quiere, obviamente ese embarazo debe ser considerado como un embarazo de riesgo, porque las mujeres que no quieren continuar con un embarazo lo van a abortar. Y el aborto en este país es ilegal, por lo tanto, el aborto ilegal es un aborto que se va a realizar en condiciones de inseguridad y de peligrosidad. De hecho, el efecto en una adolescente o en una niña es diferente, ¿no? La niña embarazada no es lo mismo que una adolescente embarazada. La niña es niña. Las niñas que se embarazan en el Ecuador llegan a los embarazos con una absoluta desventaja. Más del 70% llegan con infección de vías urinarias, más del 70% llegan con una anemia, ¿sí? Estar embarazada y tener anemia es fatal, es un riesgo altísimo. Muchísimas de ellas, el porcentaje no puedo decir, pero las niñas embarazadas todavía no tienen su sistema reproductivo maduro, aunque sean altas, aunque tengan caderas grandes, su sistema reproductivo todavía es inmaduro. Y el parto en esas niñas probablemente va a tener dificultades, van a tener que hacerles una cesárea, lo cual es un riesgo. Muchas de estas niñas son sometidas a partos vaginales. Los partos vaginales en este país, que es bueno que las mujeres tengamos partos vaginales, pero no debemos ser obligadas a ello, a muchas de estas niñas les hacen episiotomías que ya están prohibidas. Entonces, el riesgo físico es muy alto. Yo no puedo decir, porque en eso el Ministerio de Salud hace un gran esfuerzo por salvar esas vidas de estas niñas. No sabemos cuántas se mueren. Este año murió una, por ejemplo, en una provincia de la Amazonía. Estas niñas son salvadas, no se mueren, pero ¿cómo quedan físicamente? ¿Cómo quedan psicológicamente? ¿Qué es la afectación más grande? Estas niñas son convertidas de niñas a señoras y adultas, de un plumazo, ¿sí? Eso tiene un efecto en su salud mental. Son niñas que tienen dificultades en saber cuál mismo es su identidad, psicológicamente eso se llama desubjetivación. Son niñas a las cuales se les ha quitado su tránsito de la niñez a la adolescencia, nunca van a ser adolescentes porque van a ser señoras, así las tratan en la maternidad. Y obviamente se ven sometidas a unos niveles de estrés y de uso de su tiempo y de su energía
al que no están acostumbrados, porque tienen que criar al bebé, tienen que estudiar, algunas cuando son apoyadas, algunas que son expulsadas de sus familias tienen que trabajar, ¿sí? Algunas son expulsadas a la calle, son callejizadas. Entonces, el tema de la salud mental es gravísimo, y el tema de la salud social, que es una salud que no es como muy reconocida, también es afectada porque son niñas estigmatizadas, a pesar de que entran a los hospitales por violación, les culpan de la violación. Luego, no, esta niña ya parió, ya tiene un hijo, ya se le ve por ahí con el guagua cargado. Es una niña que ya no es niña, ya es una mujer que tuvo sexo y a la cual hay que estigmatizarle porque ya es una señora, ya tuvo relaciones y tiene muchas más vulnerabilidades. Estas niñas entran, por ejemplo, al trabajo doméstico. Son muchísimo más probables que sean violentadas sexualmente. Las mujeres y las jóvenes que trabajan en el servicio doméstico son mucho más violentadas. En fin, ¿quién contrata a una niña de 14, 15 años en un trabajo formal? ¿Quién lo hace? Entonces su salud social está muy afectada. Las adolescentes es lo mismo. Muchas de las niñas que empezaron a parir a los 11, 12, 13 años llegan a los 14, 15, peor a los 18, llegan con 2, 3 hijos. Entonces, ¿cómo podemos plantear que estos ejércitos de niñas, porque no son pocas, 52,000 adolescentes entre 15 y 19 dan a luz cada año, casi 2,000, un poco más de 2,000 dan a luz cada año de las niñas. De estas niñas, el 2% declaran su segundo embarazo. O sea, el Ecuador en este campo vive una emergencia social que no está siendo enfrentada. Claro, y algo importante, como nos comentas, Virginia, es que el embarazo adolescente está muy ligado a la pobreza. Hay estadísticas del INE que dice que 8 de cada 10 adolescentes embarazadas no tienen trabajo, como tú nos comentabas, y tienen que acceder a un trabajo de doméstica. Ajá, y de un perfil muy bajo, con muy poca calificación. Vemos a las empleadas domésticas, todavía es una utopía que las afilien al seguro, en fin. Entonces, el derecho a la educación, el derecho a un trabajo digno, el derecho al ocio, el derecho a soñar, el derecho a querer, ser feliz, es mutilado, es absolutamente violentado para estas niñas, y más para estas niñas que para las adolescentes. Para las adolescentes es lo mismo también. Es lo que viven las mujeres en este país. El círculo de la pobreza se profundiza, la pobreza en estas niñas y adolescentes es su destino, porque más o menos creo que el 30 o 33% de estas adolescentes salen del sistema educativo. Nunca van a ser profesionales universitarias, graduadas, nunca van a poder salir a hacer un posgrado o a viajar. O sea, se les quita el derecho a soñar y a querer ser iguales a las otras. No es que a las de clase media o a las de clase alta no las violan, pero ellas tienen cómo enfrentar ese embarazo con un aborto respetuoso, con un aborto seguro. Claro, las pobres no. Justamente quería entrar en este tema. Tú que estás de cerca, ¿en dónde abortan o cómo lo hacen las adolescentes que no tienen recursos, y dónde lo hacen porque es más seguro las adolescentes que sí los tienen? Tú que conoces este tema, ¿cómo es? Bueno, este es un tema en donde hay que deshacer un mito. Decir que las adolescentes pobres o las mujeres pobres no abortan porque no tienen plata no es verdad. Las adolescentes pobres y las mujeres pobres sí abortan y pagan, y a veces pagan más que las otras. Y pagan abortos caros porque piden prestado, venden cosas, y como no tienen toda la información adecuada de sitios en donde pueden hacerse abortos seguros, ellas no pueden ir a los hospitales o a las clínicas privadas porque no conocen o no se atreven, pues están sujetas a interrupciones con gente que les cobra plata y que a veces incluso las violenta o les hace procedimientos inseguros. Ellas son las que van 10,000 a 15,000 abortos al año. El Estado tiene que resolverlos en el sistema público porque estas mujeres han tenido información inadecuada
o han pagado por abortos que no han resultado bien. Entonces, hay una cifra, por ejemplo, de médicos, como el doctor Esteban Ortiz, que dice que 115 mujeres sufren complicaciones de abortos por cada 1000 mujeres que dan a luz. Entonces, eso es una cifra que nos debe llamar la atención. No sabemos el número de mujeres que mueren, por ejemplo, producto de abortos inseguros. Hay una estadística más o menos, era 45 mujeres por cada 1000. 45 mujeres mueren en general, pero ahí no se sabe cuáles son por abortos inseguros, porque la cifra no es sincera. La cifra no es sincera, claro, porque no sabemos cuáles son abortos inseguros, porque en el Ecuador el aborto es ilegal, claro, entonces no podemos tener estadísticas sinceras. Esta es una de las ventajas que tendríamos si el aborto se despenaliza. Y en caso de violación, sí se despenaliza en caso de violación. Pero como no tenemos ese tipo de, no tenemos la legislación que lo ampare, pues no hay un registro adecuado. Pero aquí es importante una pregunta. Ustedes, como hemos hablado durante todo el programa, buscan la despenalización del aborto en caso de violación por ahora. ¿Y cómo, o sea, para entender un poco mejor, las mujeres que están abortando, obviamente, clandestinamente, no pueden acusar al violador, porque no tendrían pruebas cómo hacerlo? En caso de que el aborto sea despenalizado, ¿cómo sería el proceso o cómo se puede acusar al violador? Despenalizar el aborto en caso de violación allanaría de una manera increíble la posibilidad de acusar al violador. En primer lugar, porque despenalizarlo le quita la carga de delito, no, la de pecado no. Sería interesante, pero tal vez contribuye en algo. Pero sacar la carga de delito al aborto por violación implica que la mujer, la niña, no tenga miedo de ir al sistema de salud y decir: a mí me violaron, ¿sí? Y en ese punto hay que resolverlo como lo ha resuelto Argentina, como lo ha resuelto Colombia, que es decirle a la mujer: yo te creo. Las mujeres ecuatorianas no mienten, y yo te creo, sobre todo a la niña que ya se sabe que es violada porque lo dice el Código Penal. Es darle un voto de confianza y decir: el Estado se preocupa por ti y te damos la alternativa de la despenalización. A la adolescente o a la mujer más adulta, decirle: nosotros también nos preocupamos por este tema, te creemos, y lo único que vas a hacer es o denunciar, y con la denuncia nomás el sistema de salud te va a hacer la interrupción, o tienes que hacer una declaración simple, ¿sí? Los testigos serían el personal de salud. Una declaración juramentada también podría ser una alternativa para la que tiene posibilidad de pagar $25, pero los $25 no tienen que ser un obstáculo para que la mujer vaya y reciba su interrupción. Aquí el punto fundamental es, como lo dice Clara Inés Vargas, constitucionalista y magistrada colombiana, que fue una de las gestoras de la despenalización en Colombia: a la mujer hay que darle un voto de confianza y hay que creerle. O sea, las mujeres ecuatorianas, primero, no somos mentirosas, o que no se nos conoce por mentirosas, no creo. En segundo lugar, las mujeres ecuatorianas no nos fascinaría ir a decir al sistema de salud que queremos abortar, que de por sí es difícil, y encima decirles: fue por violación. Como es que, como me violaron, quiero abortar. Esas dos cosas para una mujer es supremamente complicado, a no ser que sea cierto, ¿sí? Lo otro es la niña, ¿no? La niña, el Código Penal dice que es una violación, ahí no tendrían por qué andar haciendo investigaciones. Pero hay buenas prácticas en otros países, y esas prácticas hay que emularlas y hay que copiarlas, ¿sí? No hay que copiar lo terrorífico, ¿sí?, de las prácticas que quiere imponer nuevos presidentes que ahora están inaugurándose, o prácticas como en los Estados Unidos, en donde la consigna es obstaculizar a las mujeres para ejercer su derecho a decidir. Muy bien, Virginia. Ahora, para ya terminar esta entrevista, me gustaría hacer un pequeño ejercicio. Más o menos en las redes sociales es realmente fuerte el debate sobre el aborto, entonces como que busqué los argumentos o las preguntas más frecuentes de los pro vida para que les des una respuesta rápida. La primera dice, en cuanto al aborto en caso de violación, dicen: el niño no es culpable de lo que le sucedió a la madre. ¿Por qué matarlo? Primero, no es un niño, es un embrión o un feto,
Tiene derechos, sí, pero más derechos tiene la mujer embarazada. En primer lugar. En segundo lugar, no es un asesinato ni es un crimen. Es terrible que traten a las mujeres de asesinas y criminales. Asesino es el pastor evangélico que ahorita está diciendo dónde mató y dónde enterró a Juliana Campoverde, me parece. Ese es asesino. Las mujeres que deciden interrumpir un embarazo antes de las 22 semanas son mujeres que ejercen su derecho a decidir. Qué pena, los derechos en el Ecuador ya se ponderaron hace 75 años y el Estado ecuatoriano le dio la potestad y le ponderó a la mujer por sobre el embrión y el feto. Y en ese punto, pues, una reforma que le permita a la mujer violada abortar, no le obliga a abortar, le permite decidir. Muy bien, vamos al segundo. La gente también dice, en caso de que se despenalice el aborto por violación no disminuye las violaciones. Obviamente, no las disminuye, pero el aborto permitido en caso de violación es una respuesta que le falta al Estado ecuatoriano, que supuestamente hace esfuerzos por disminuir la violencia sexual. Entonces el Estado ecuatoriano tiene que completar la respuesta. Esa respuesta le falta, ¿sí? Además, es una respuesta que permitiría saber quién es el violador, porque el ADN que se identificaría en los restos corioplacentarios inmediatamente definiría y señalaría quién es el violador, cosa que no pasa ahora, porque el violador queda en impunidad, huye, ¿sí? O no se lo denuncia porque la mayoría está en el entorno más cercano. Entonces, si ya se despenaliza, la niña o la mujer violada va a llegar al hospital y va a entrar a todo el sistema de administración de justicia, porque el sistema de salud la va a derivar al sistema de administración de justicia y no va a quedar en impunidad esa violación. Muy bien, el tercero dice, las mujeres tienen acceso ya a la pastilla del día después. Entonces, ¿por qué se busca el aborto por violación si pueden acceder a este otro método? Esa es una pregunta producto de la desinformación y de la mala fe. Porque los que no saben deberían leer un poquito que la pastilla del día después o la anticoncepción de emergencia es efectiva mientras más rápido se tome la mujer la pastilla, ¿no? En caso de violación a una niña que ha sido sistemáticamente violentada desde los 5 o 6 años y que el perpetrador, el violentador, el padre, el tío, el cuñado, la viene manoseando años atrás y cuando ya la puede penetrar, la penetra, la viola y la embaraza, esa niña, ¿qué acceso va a tener a ninguna pastilla? Por un lado. Por otro lado, la pastilla no es efectiva en el 100% de los casos, la pastilla falla en un porcentaje de casos. Mientras más lejos se tome de la relación sexual violenta, menos resultado. No estoy diciendo que no sea efectiva, usen la pastilla, es súper buena, pero en caso de violación las mujeres quedan, las que son violadas, por ejemplo, por un desconocido que salió ahí a la vuelta de la esquina. Esa violación produce embarazos, ojo, porque también andan diciendo que las violaciones no producen embarazos, es una total falacia y mentira. Pero las mujeres quedan choqueadas, quedan aterrorizadas y no denuncian la violación y tienen pavor de quedarse embarazadas. Entonces no se toman la pastilla porque lo primero que piensan es no me voy a quedar embarazada. Y sí se quedan embarazadas y cuando ya se dan cuenta ya no hay pastilla del día después que les funcione. Ahí lo único que funciona es una interrupción. La pastilla funciona durante las 120 horas luego de la relación sexual sin protección, que son los 5 días. Muy bien, Virginia, muchas gracias por estar con nosotros. De parte de Michelin e Ital Cauchos te quieren regalar un año de balanceos de tus llantas para que estés segura. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a nuestro público por estar conectados con nosotros. No se pierdan mañana la entrevista de News and Coffee con Luis Eduardo Vivanco. Que tengan un excelente día.